Situación preocupante. Centro de Control y Prevención de Estados Unidos, CDC, detectaría 2 cepas de la viruela del mono. En una reciente publicación de este viernes 3 de junio 2022, el CDC de Estados Unidos estaría reportando la presencia de 2 variantes del virus de la viruela del simio que estarían circulando en Estados Unidos. ¿Es el caso de la mutación del virus o qué es lo que explicaría estas 2 variantes? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación importante que ha sido mencionada este viernes 3 de junio 2022, en donde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos confirmaría la presencia de 2 cepas del virus de la viruela del simio en Estados Unidos. Una situación que ya la comunidad científica estaría evaluando y estaría analizando si esto se trataría de una mutación del virus o qué explicaría la presencia de ello. En este video vamos a compartir estos hallazgos. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que el mundo está enfrentando una situación sanitaria preocupante. El avance exponencial de los casos de la viruela del simio, que habría pasado en menos de un mes, dado que se detectaron los primeros casos a mediados de mayo de 2022 y todavía no se habría cumplido un mes, ya se reportarían más de 900 casos confirmados de viruela del simio. Y esta situación sería preocupante. Sin embargo, este viernes 3 de junio 2022, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos estaría reportando la presencia de 2 cepas del virus de la viruela de mono en los Estados Unidos. Igualmente se estaría informando que esta situación estaría preocupando al comité científico y evaluaría qué está pasando con respecto a esta enfermedad. Los análisis genéticos, dice la publicación, de los casos más recientes de viruela símica indicarían que hay 2 cepas distintas en Estados Unidos, según se informó este viernes 3 de junio 2022. Muchos de los casos identificados en Estados Unidos fueron causados por la misma cepa de los casos registrados recientemente en Europa, pero unas pocas muestras indican una cepa diferente, dijeron las autoridades federales en salud. Cada cepa había sido observado en pacientes de Estados Unidos el año pasado, antes de que se identificara el reciente brote internacional. Punto importante a mencionar. La presencia de estas 2 variantes del virus de la viruela del mono no significarían que el virus ha mutado de manera rápida. Aparentemente estaba ya circulando en Estados Unidos un tipo de variante o cepa que ahora estaría encontrándose con otra cepa que había sido originada en Europa. Es muy importante que en el 2021 Estados Unidos ya habría registrado algunos casos de viruela del mono. Sin embargo, ello no llamó a una alerta sanitaria dado que los casos no se distribuyeron en otros países. Ante la presencia de los casos de Europa, esta situación sí ha salido fuera de control y ya tendría más de 30 países reportados casos de viruela del simio. Lo que estarían identificando los científicos es de que estarían circulando 2 cepas del virus de la viruela del simio en Estados Unidos. Uno asociado al brote que inició en Europa, sobre todo en Reino Unido, y otro que habría estado circulando previamente ya en los Estados Unidos. Situación importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Recordando que el virus de la viruela del mono es un virus ADN y a diferencia del coronavirus, que es un virus ARN, tendría menos capacidad de mutación. No significa que no pueda mutar, sino que el tiempo en mutación va a ser más lento que el que se registra con el coronavirus. Para determinar cuánto tiempo ha estado circulando la viruela del simio en Estados Unidos y en otros lugares,
se requiere hacer análisis con muchos más pacientes. Y esto lo habrían mencionado los directores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Es posible de que los casos de viruela del simio en Estados Unidos habrían estado presentes y habrían pasado desapercibidos. Otra recomendación que daría la entidad sanitaria es que se están tratando de redoblar esfuerzos para detectar las infecciones y de esta manera tener un mejor registro de los casos. Los hallazgos estarían indicando que el actual brote que se está registrando va a ser difícil de contener. La viruela símica o viruela de los monos es endémica en algunas partes de África. Sin embargo, esto se habría sucedido más por mordeduras de roedores o pequeños animales. En Estados Unidos, hasta este viernes 3 de junio se habrían detectado al menos 20 casos en 11 estados. Y sobre todo se están detectando cientos de casos en otros países, muchos de ellos relacionados con la actividad sexual de 2 fiestas recientes en Europa. Dentro de lo que estarían dando de recomendación las autoridades sanitarias es que estemos vigilantes a estos casos. Ya estaba circulando una variante del virus del simio, o virus del mono, o virus de la viruela del mono en Estados Unidos, lo que significa que el virus puede ir mutando, de acuerdo a cómo va avanzando en los brotes. Al momento ya habría entonces 2 variantes o 2 cepas del virus de la viruela del simio, una que ha estado circulando años previos en Estados Unidos y el reciente brote que se originó en Europa. Ello que significa que podría seguir avanzando y ante más casos se puedan detectar, el virus podría mutar y originar otro tipo de variantes, situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Los hallazgos que se han dado por el Centro de Control y Prevención en los Estados Unidos de las 2 variantes actuales no es que la variante actual de Europa ha mutado, sino que se ha encontrado con una variante que ya estaba circulando en Estados Unidos. Pero ello no descarta que el actual brote, según va ganando población y va infectando a más personas, pueda mutar y generar otras variantes que podrían dar cuadros más severos. Es importante que está en los países y en las personas poder contener el avance de la viruela del simio. De no hacerse ello, existe el riesgo de que países donde no es endémica la enfermedad pueda convertirse en endémica y esta situación sería un riesgo sanitario muy alto. Las autoridades sanitarias indican de que no se descarta el potencial pandémico que pueda tener el virus de la viruela del simio. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante que habría sido reportada este viernes 3 de junio 2022. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, habría reportado que en Estados Unidos se han descubierto y descrito 2 cepas, 2 variantes del virus de la viruela del simio. El reporte habría informado que una de las variantes sería el actual brote que se habría originado en Reino Unido. Sin embargo, la otra cepa se trataría de una versión del virus de la viruela que ya ha estado circulando en Estados Unidos con años anteriores. Punto importante que manifestaría el potencial que también tiene el virus de la viruela del simio para mutar. A diferencia del coronavirus, que es un virus ARN, el virus de la viruela del simio, que es un virus ADN, tendría una capacidad de mutación mucho menor. Pero al notificar estas 2 variantes que se están detectando hoy en día en Estados Unidos, confirmaría el potencial de mutación que tiene el virus. Es por eso muy importante contener la propagación del virus para de esta manera evitar que el virus mute y genere una situación más grave de la que se podría registrar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año.
Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.